Increíble rescate, un rinoceronte sorprendentemente liberado de un caparazón de caracol gigante. Diego respiró profundo, sintiendo como el aire salado del mar se impregnaba en sus pulmones mientras abría la puerta de su clínica veterinaria. La antigua construcción de madera crujía, pero su hogar era su refugio. Con manos temblorosas, organizó sus herramientas, una mezcla de emoción y miedo recorriéndolo al prepararse para lo desconocido. Había algo en la llamada que había recibido que lo zarandeaba como las olas que acariciaban la playa, un rinoceronte atrapado en un caparazón de caracol gigante. Esa idea, aún surrealista, lo empujaba hacia adelante, pero también dejaba ecos de inseguridad en su mente. Desde niño, su abuela le enseñó que la perseverancia y el trabajo honesto tenían el poder de transformar cualquier reto. Sin embargo, ahora, al enfrentarse a este dilema monumental, las lecciones parecían desvanecerse como la espuma del mar, dejando en su lugar sombras de duda. ¿Era realmente capaz de llevar a cabo un rescate así? Su juventud siempre había sido un estigma en la mente de muchos en el pueblo, que veían en él solo un soñador sin experiencia. El murmullo de los ancianos resonaba en su cabeza: ¿qué sabe un niño de rinocerontes? A medida que la noticia se corrió, Diego sintió como la presión aumentaba. Algunos apoyaban su causa, mientras que otros preferían la tranquilidad de la crítica. Esa mezcla de apoyo y rechazo giraba como un torbellino en su mente. Buscando desesperadamente la forma de prepararse, contactó a su abuelo, quien, con su sabiduría de antiguo pescador, le ofreció conocimientos sobre cómo lidiar con situaciones inesperadas. Su familia se involucró, aportando herramientas improvisadas y una energía que parecía encender la esperanza. Pero, a medida que el plan se iba formando, la escasez de recursos en la clínica lo atenazaba. Su mente se debatía entre hacer lo correcto y saber si tendría éxito. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras la tormenta comenzaba a formarse en el horizonte, su ansiedad se disparó. Las gotas de lluvia empezaron a caer, cada una pareciendo mofarse de sus entrañas. ¿Podría realmente llevar a cabo el rescate y demostrar su valía? La conexión con su familia, el legado de su abuela, lo presionaba como un corsé que se oprimía más con cada pensamiento de duda. ¿Y si fallaba? Su mente tambaleaba entre el deseo ardiente de rescatar al rinoceronte y el vórtice de incertidumbre que se manifestaba en su estómago. Al llegar al lugar del rescate, una imagen brotó en su mente: en el fondo, un lazo ancestral que conectaba a su familia con el reino animal, una chispa de esperanza en una situación desesperada. Todo estaba a punto de comenzar, y en ese instante decisivo, el cielo bramó, el torrencial aguacero se desató y la tensión se palpaba en el aire. Diego sabía que debía apelar a su valentía y a la fuerza de su amor por los animales, pero la presión lo sofocaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para demostrar que el amor y la perseverancia podían vencer cualquier adversidad? Diego se encontraba de pie frente al caparazón, su mente un torbellino de pensamientos. La lluvia caía con fuerza, pero no era solo el clima lo que lo empapaba, era la magnitud de la situación. Su corazón latía desbocado, una sinfonía de nerviosismo por el desafío y determinación por hacer lo correcto. Sabía que cada segundo contaba, que el rinoceronte necesitaba su ayuda, pero el peso de las expectativas ajenas lo amenazaba con aplastarlo. Rememoraba las enseñanzas de su abuela, quien siempre hablaba del poder de la acción frente al miedo. Sin embargo, cada vez que pensaba en dar el primer paso, una sombra de duda se cernía sobre él. No había entrenamiento formal que hubiera preparado a un joven veterinario para una crisis como esta. Pero, si quería cambiar la percepción que los demás tenían de él, debía demostrar que era más que un soñador. Mirando el gran caparazón, una idea surgió: quizás la clave estaba en la observación y la planificación. Diego se tomó un momento, cerrando los ojos para silenciar el ruido del mundo exterior. Se concentró en los detalles del caparazón, la textura, la forma, y recordó que los animales, aún atrapados, a veces se tranquilizan ante una presencia conocida. Con eso en mente, decidió acercarse con calidez, no con brusquedad.
Sabía que un acercamiento violento podría asustar no solo al rinoceronte, sino también a sí mismo. Con los ojos fijos en el caparazón, Diego comenzó a explorar qué herramientas podía usar. Cada objeto que había reunido con su familia cobraba vida en su mente. La soga, el equipo de palancas y las mantas para envolver al rinoceronte. Siempre había creído que el trabajo en equipo era fundamental, y aunque en este momento se sentía solo, sabía que sus seres queridos lo apoyaban en espíritu. Atraído por esa conexión, la confianza empezó a florecer dentro de él. Con determinación, se arrodilló, extendiendo una mano hacia el caparazón, tocando la superficie en un gesto de calma. «Estoy aquí, amigo», susurró. «No estás solo». La simple acción de hablarle lo ancló en el momento. Su voz temblaba, pero el sonido resonó en su interior como un mantra que le recordaba su propósito. Mientras podía sentir que la lluvia se intensificaba, notó que el rinoceronte dentro del caparazón respondía. Sus movimientos eran torpes, pero había un aire de esperanza. Diego aprovechó esa energía y comenzó a implementar su plan. Su mente se enfocó en la acción, cada movimiento calculado y preciso. Usó la soga como un lazo, no con la intención de aprisionar, sino de ofrecer apoyo. Sin embargo, a medida que las horas pasaban, la lluvia se volvía torrencial y sus esfuerzos parecían inútiles. La verdad lo golpeó como un rayo. Sí, había superado las expectativas de muchos, pero el verdadero desafío no era solo rescatar al rinoceronte, sino enfrentarse a sus inseguridades y la voz crítica que le decía que no era lo suficientemente bueno. Ese dilema lo devoraba por dentro. Diego respiró hondo, escuchando el murmullo del viento. En ese instante de vulnerabilidad, una revelación lo atravesó como un rayo. No era solo su propia imagen a la que quería defender, sino la vida misma de un ser que dependía de su valentía. Era hora de enfrentarse no solo al caparazón, sino a la verdad de su propia capacidad. Debía dejarse guiar por el instinto y seguir adelante, pues el momento de la verdad se acercaba. Sintiendo que cada palpitación de su corazón coincidía con la creciente urgencia, se preparó para el siguiente movimiento, decididamente consciente de que el camino hacia su propia redención estaba a punto de iniciar. Pero, ¿qué pasaría si la solución no dependía solo de su ingenio, sino de algo más profundo, escondido dentro de sí mismo que aún no había descubierto? Diego sintió como la presión dentro de su pecho aumentaba. La lluvia seguía cayendo sin compasión, pero estaba decidido a no dejarse vencer. Se recordó a sí mismo que los seres vivos pueden percibir más de lo que los humanos creen. Esa idea lo empujó hacia adelante, alejando las dudas que lo asediaban. El caparazón se convirtió en un símbolo. No solo era un obstáculo, sino una representación de sus propios miedos. Se centró en lo que podía controlar. La lluvia lo empapaba, pero dentro de su mente un fuego empezaba a encenderse. Con calma, volvió a observar al caparazón, buscando cualquier señal que le indicara el estado del rinoceronte. La respiración del animal era irregular, y eso lo preocupó más que todas las tormentas juntas. Se dio cuenta de que debía actuar rápidamente, adaptando su plan a la situación que tenía frente a él. Tomó una soga en una mano, y con movimientos cuidadosos, comenzó a liberar el caparazón con las palancas que había armado. Se sintió como un cirujano a punto de realizar una operación crítica. Respiró hondo, utilizando su conocimiento de anatomía animal y fisiología, formando su estrategia mientras sus manos reconocían cada pequeño detalle del caparazón. Al igual que un cirujano, necesitaba ser gentil y determinado. Mientras César, el rinoceronte, seguía rebotando torpemente, la conexión entre ambos se intensificaba. Diego podía sentir la lucha del animal por salir de su confinamiento. A medida que el tiempo pasaba, la desesperación se apoderaba de él. Se abrió la puerta a un dilema profundo. ¿Estaba haciendo lo suficiente? La voz interna que le decía que fallaría empezó a tambalear en su mente. Pero en medio de la tormenta, la figura de su abuela, con su cálida voz de aliento, resurgió. Siempre actúa con tu corazón, pero no te olvides de la razón. Diego miró a su alrededor, buscando nuevas soluciones. Entonces, vio unas mantas que había traído. Tendría que crear una capa de protección, no solo para el rinoceronte, sino también para él mismo en caso de una reacción violenta del animal. Las mantas serían como un abrazo, un acto de confianza hacia César, mostrando que él estaba allí para ayudar. Con un nuevo sentido de propósito, empezó a colocar las mantas alrededor de la apertura del caparazón, envolviendo suavemente los bordes. Confía, se dijo a sí mismo.
Mientras trabajaba, sintió como la adrenalina fluía en su cuerpo. En un instante, cuando consiguió liberar un lateral del caparazón, un nuevo grito interno brotó de sus entrañas. Ya casi lo logró. Era más que solo el caparazón, se trataba del cierre de un ciclo de dudas que lo habían perseguido por años. Sin embargo, el animal seguía mostrando resistencia. En sus movimientos se notaba un atisbo de pánico, y eso encendió el temor en Diego. ¿Qué pasaría si todo su esfuerzo era en vano? Justo cuando las dudas comenzaban a brotar nuevamente, Diego recordó las palabras de su mentor durante su formación. En la medicina veterinaria, la empatía es tan importante como la habilidad técnica. Entonces, volvió a acercarse, hablándole suavemente a César. «Confía en mí», susurró, con el corazón en un puño. «Estoy aquí para ayudarte». Y fue en ese momento de conexión emocional cuando sintió que algo cambiaba. La tormenta no solo empapaba el exterior, también forjaba un nuevo Diego, más fuerte, más enfocado. El rinoceronte, a pesar de su ansiedad, comenzó a calmarse. Aquella interacción transformó la esencia de la situación, encendiendo una chispa en su interior que lo iluminó. Sin embargo, mientras sentía que la verdadera conexión con César crecía, un estruendo en el bosque lo sobresaltó. Una sombra se acercaba, y el corazón de Diego latió más rápido que nunca. Sabía que el adversario era inminente. ¿Podría afrontar este nuevo desafío que amenazaba sus esfuerzos? La respuesta estaba al alcance de su mano, pero el peligro era demasiado real. La tormenta seguía rugiendo, y el momento se tornaba cada vez más crítico. La sombra se acercaba, manifestándose como una figura oscura entre los árboles. Diego sentía la adrenalina palpitar en sus venas, un llamado visceral a la acción. Apreciaba cómo se intensificaba el viento y cómo la lluvia arremetía contra su rostro, pero lo que más le preocupaba era César. ¿Cómo podría salvaguardar su esfuerzo y ese vínculo tan frágil que había logrado construir con el rinoceronte? Con la soga aún en la mano, giró hacia la dirección de la sombra, tratando de identificar la amenaza. Sabía que la conexión que había establecido con César era vital. Si el rinoceronte percibía su ansiedad, podría desatarse un caos absoluto. La lucha por mantener la calma comenzó a colmar su mente de incertidumbre. Su mentor solía decir que en la medicina veterinaria, el equilibrio emocional de un veterinario podía influenciar el bienestar del animal. El miedo se contagia, le enseñaron. Así que, mientras se centraba en César, formó rápidamente un plan. Primero, necesitaba proteger al rinoceronte, y después, enfrentar la amenaza. Con movimientos decididos, siguió asegurando las mantas alrededor de César, brindándole no solo abrigo, sino un ambiente más seguro. La sombra era ahora más prominente, y en su corazón se retorcía la pregunta: ¿podía enfrentar una posible confrontación? Aún así, no se permitiría flaquear. El esfuerzo que había hecho debía ser suficiente para proteger a César. A medida que la figura oscura emergía, Diego sintió en su pecho cómo la determinación reemplazaba la duda. No tenía un plan concreto, pero en ese momento se dio cuenta de que había aprendido a improvisar, a adaptarse ante el cambio. Tomó una respiración profunda mientras la oscuridad revelaba la silueta de un enorme jabalí, cuyos ojos centelleaban con temor y agresividad. Era un animal salvaje, y la situación se tornó peligrosa. El jabalí, al parecer, buscaba refugio en medio del torrente que caía, y su presencia podría desencadenar una reacción frenética en César. Diego tenía que actuar. En ese instante, la imagen de sus años de formación lo asaltó. Había recibido lecciones sobre el manejo de animales en estado de pánico, pero nunca había enfrentado un desafío de este tipo. Aprovechando un par de momentos de calma, Diego se dirigió a César con una voz firme, aunque suave. Se dejó llevar por el instinto, compartiendo su energía, tratando de transmitirle tranquilidad. Con un ligero movimiento de la mano, llamó la atención del jabalí, tratando de distraerlo mientras mantenía la conexión con el rinoceronte. «César, estoy contigo. Te necesito», tranquilo, susurró, forzándose a creer en sus propias palabras. Con un ligero paso hacia adelante, trató de posicionar su cuerpo entre el rinoceronte y el jabalí. Era un acto de compromiso, un momento en el que se fusionaron su miedo y su deseo de proteger. A pesar de la incertidumbre que reinaba, Diego entendía que el desafío no solo residía en el peligro del jabalí, sino en su propia evolución como profesional. Se dio cuenta de que cada decisión que tomaba, cada paso que daba, no solo afectaba a César, sino a su propio crecimiento personal.
Este era otro peldaño que debía escalar, una oportunidad para reafirmar su vocación y fortalecer su conexión con la naturaleza. Mientras el jabalí comenzaba a moverse hacia él, Diego sintió que un nuevo fuego se encendía dentro de su ser. La determinación crecía y, en su mente, una pregunta resonó con claridad: ¿quién era él realmente como veterinario? En medio del caos y la tormenta, el momento de la verdad estaba por llegar. El latido de su corazón se asemejó a un tambor de guerra. ¿Sería capaz de confrontar no solo al jabalí, sino también a su propia inseguridad? La tormenta no era solo una prueba de la naturaleza, sino una revelación de su verdadera fortaleza. La lluvia continuaba azotando la escena, creando un ambiente caótico a medida que Diego sentía cómo el jabalí se acercaba con una intensidad inquietante. Los instintos primarios de aquel animal parecían resonar a lo largo del lugar, intensificando la ya existente tensión. En su mente se fundían preguntas sobre su valía profesional y su capacidad para manejar lo inesperado. Este era su momento de verdad, un registro palpable de sus temores más profundos que ahora se presentaban en carne viva. Mientras su cuerpo se mantenía firme, un nuevo impulso se llenaba en su interior. Aquel instante no solo era una prueba de su competencia como veterinario, sino una exploración de sus límites personales. La angustia que sentía muy adentro se transformó en una especie de claridad. Diego comprendió que, más allá de la protección a César, era sobre él mismo con quien realmente necesitaba lidiar. Las voces de su formación resonaron en su conciencia, no solo eran lecciones sobre cuidados animales, sino sobre el coraje necesario para enfrentarse a lo desconocido. El jabalí, ahora a pocos metros, manifestó su inquietud de forma inconfundible. Los dedos de Diego, todavía aferrados a la soga, se crispaban. ¿Cómo podría utilizar su formación sin dejar que el pánico le dominara? Era la respuesta a sus dudas que nunca había imaginado que encontraría en esa tormenta. Tenía que ser audaz, sereno, y conectar con César mientras lidiaba con el jabalí. El miedo se contagia, recordó mientras dirigía su mirada hacia el rinoceronte. En un momento de lucidez, se dio cuenta de que la atención del jabalí podría ser redirigida. Con un giro de su cuerpo y un grito controlado, intentó llamar la atención del jabalí. Aquí estoy, dijo, su voz resonando con la firmeza que había estado buscando. El jabalí, confundido por el desafío, detuvo su avance. Era el momento crítico que Diego necesitaba. Con movimientos seguros, comenzó a avanzar hacia el costado, creando una distancia segura entre César y la inminente amenaza. Los latidos de su corazón se intensificaron, pero esta vez, en lugar de sentirse abrumado, comenzó a tomar el control de la situación. Eran pasos conseguidos a través de años de práctica. Se dio cuenta de que estaba trazando un camino hacia su propia autoconfianza. Con cada movimiento, con cada palabra, estaba construyendo su identidad no solo como veterinario, sino como un protector. César, sintiendo el cambio de energía, permanecía impasible, confiando en su cuidador. Diego podía visualizar su futuro, más allá de este instante. Ya no era solo un aprendiz, estaba en la senda de convertirse en un verdadero veterano, alguien que se enfrentara a la adversidad sin perder su esencia. Sin embargo, en el fondo de su mente, una vocecita persistía, cuestionando su decisión de haber intervenido. ¿Y si algo sale mal? Se repetía, desafiando su valor. Pero, en ese momento, comprendió que el camino hacia el crecimiento nunca es recto. Había nacido un nuevo fuego en su ser, pues a medida que se enfrentaba al jabalí, estaba, en realidad, enfrentándose a sus propias inseguridades. Diego avanzó tras el jabalí, cuidándose de no acercarse demasiado y manteniendo siempre a César en su vista. La confrontación se había vuelto más que una simple batalla física entre dos animales, era una lucha interna. Con cada segundo que pasaba, sentía que algo en su interior se iba moldeando, redefiniendo su propósito. Con el jabalí finalmente a una distancia más manejable, Diego se detuvo y se percató de que, en aquella tormenta, no solo tenía que salvar a César, sino que el verdadero rescate sería el que él mismo llevaría a cabo. Pero la pregunta permanecía, ¿podría realmente liberarse de sus propias cadenas? Mientras se preparaba para dar el siguiente paso, una sombra más profunda se cernía sobre su decisión. Una figura surgió por detrás, ¿era la clave para su emancipación o un nuevo obstáculo que acechaba en la oscuridad? Diego se giró lentamente, el eco de sus pensamientos oscureciendo aún más el ambiente hostil que lo rodeaba.
La figura parecida a una sombra parecía flotar entre la bruma de la lluvia, sus rasgos indistintos mantenían un aire de misterio. Sin embargo, su corazón palpitaba con fuerza, evidenciando tanto su temor como su creciente curiosidad. ¿Quién era realmente? Concentrarte, Diego, se dijo a sí mismo. Esta era una oportunidad no solo de enfrentar al jabalí, sino de enfrentar lo desconocido, de descubrir cómo la llegada de esta figura podría influir en su camino hacia la madurez profesional. Despejando su mente, analizó la situación con frialdad. La figura estaba a unos metros, empapada por la lluvia. Lucía más como un ser humano que como un peligro inminente, pero el instinto de Diego le advertía que la incertidumbre también podía ser letal. Mientras la figura se acercaba, él luchaba por catalogar sus sentimientos. No eran solo dudas sobre la persona que estaba ante él, sino un reflejo de sus inseguridades sobre su propia capacidad para actuar. En su mente, resonaban ecos de su formación, de los instructores que le habían dicho que los mejores veterinarios no solo cuidaban de los animales, sino que eran capaces de evaluar y manejar cualquier situación que se presentara. El conocimiento es poder, recordó, pero ¿qué pasaría si esta persona tenía un conocimiento que él no poseía? ¿Quién eres?, preguntó, moderando su voz para que no sonara desafiante, sino asertiva. La sombra se detuvo, y a la luz ocasional de un rayo, Diego pudo distinguir los rasgos de un rostro que le resultó vagamente familiar. Era Clara, una veterinaria que había sido su mentora en sus primeros años. La sorpresa inicial se transformó rápidamente en una mezcla de alivio y ansiedad. ¿Cómo había llegado allí? Diego, pensé que te encontraría aquí, le respondió, su voz era clara, pero cargada de urgencia. Las palabras de Clara cortaron a través del ruido de la tormenta. ¿Sabías que entraría al centro? No, solo estaba, mejor enfrentando desafíos, enfrentando a este jabalí. Sus palabras parecieron resonar en Clara, quien alcanzó una posición más firme, uniéndose a él en su misión. No puedes enfrentarlo solo, la fuerza está en la colaboración. ¿Te acordás de las lecciones sobre trabajar en equipo? Un torrente de recuerdos invadió la mente de Diego. Sí, había aprendido eso, pero siempre había pensado que demostrar fortaleza era actuar sin ayuda, que la competencia era una declaración personal. Sin embargo, las palabras de Clara le hicieron cuestionar ese concepto. El camino a convertirse en un veterinario de excelencia no era solo individual. Tenía que aprender a compartir su carga, aprender de otros y reconocer que su seguridad podría ser también la de su grupo. Observando a César, Diego sintió una ola de determinación que surgía de este nuevo entendimiento. Si había algo claro, era que no podía dejar que los miedos le dictaran el paso. Tenía una compañera dispuesta a deslizarse junto a él en este momento de crisis, y eso era un recurso invaluable. Con el jabalí aún acechando, Diego adoptó un nuevo plan. Sería un enfoque dual, Clara y él se unirían para manejar la situación, cada uno aportando su fortaleza. Mientras ideaba cómo proceder, una sombra de preocupación aún lo envolvía. Si fallaban, no solo sería un fracaso profesional, sino una cuestión de vida o muerte para César. Diego sintió una mezcla de ansiedad y determinación. No se trataría solo de demostrar su valor como veterinario, sino de descubrir nuevas formas de crecer. Pero, cuando se preparaba para avanzar junto a Clara, un rayo iluminó el cielo y reveló algo en la oscuridad, un movimiento adicional más allá del jabalí, una nueva presencia que podía ser peor que la tormenta. La razón de su inquietud se hacía más clara. ¿Qué sombra se cernía sobre él, más allá de sus inseguridades y el peligro inminente? ¿Podría realmente enfrentar todo lo que estaba por venir, acompañado de Clara, o estaba acercándose al abismo de sus propios miedos y errores? La lluvia seguía cayendo con fuerza, formando un manto gris que abrazaba a Diego y Clara en medio de la incertidumbre. La figura del jabalí parecía una amenaza palpable, pero el nuevo movimiento en la oscuridad destilaba una inquietud aún más profunda. Esta era una prueba, pensó Diego, una revelación de sus límites y quizás, de sus capacidades ocultas. Diego, mantente alerta, susurró Clara, su tono era firme y directo, destilando confianza. Ella había traído consigo una sabiduría que siempre había admirado, y ahora se sentía totalmente expuesto, como si toda su formación profesional estuviera en juego. La figura emergente en la penumbra le hizo bajar la guardia. Un temor visceral se apoderó de él, un eco de sus meses de duda y autocrítica. Pero una parte de su mente, más racional, empezó a responder. No se trata solo de mí, recordó.
Soy parte de un equipo. Mientras la presencia desconocida se revelaba, Diego se sintió como si estuviera de pie al borde de un precipicio. La sombra no era solo física, era un registro de lo que había sido, de las experiencias no vividas que le habían dado forma, pero también de las posibilidades aún no exploradas. La oportunidad de crecer permanecía frente a él, disfrazada de incertidumbre. Lo que sea que venga, enfrentémoslo juntos, dijo, su voz resonando con una determinación que sorprendió incluso a sí mismo. Clara asintió, dándole fuerza. Hacía tiempo que deseaba decir esas palabras, pero nunca había encontrado la valentía. El rostro que emergía de la bruma, aunque inicialmente inquietante, se tornó más familiar. Era un colega del pasado, Francisco, que había aportado su propia experiencia en el campo veterinario. Diego no había mantenido contacto con él desde que se mudó a otra ciudad y su reaparición, por supuesto, traía consigo memorias que se afilaban como dagas, tanto había aprendido y reverenciado en sus interacciones previas. Pero ahora, esa conexión traía una pizca de claridad a su confusión. Francisco, ¿qué haces aquí?, preguntó Diego, aunque una parte de él ya sabía la respuesta. Me llamaron para ayudar. No tienes que lidiar con esto solo. Ya sea con jabalíes o rinocerontes, cada situación es una lección nueva, y aquí estamos para aprender juntos, contestó, su mirada fija y sincera. Las palabras de Francisco resonaban en la mente de Diego como una campana. Ante el peligro, la revelación de que no estaba solo se sentía como una liberación. La presión de la competencia y el perfeccionismo se iluminaban en la luz del entendimiento común, su camino no necesitaba ser uno de soledad. Un nuevo plan emergía mientras los tres se preparaban para actuar. Diego aportaría su formación, Clara su experiencia práctica, y Francisco, su intuición. Un equipo se había formado en medio del caos. Mientras observaban con cautela al jabalí, Diego no podía evitar preguntarse por las implicaciones de esta nueva situación. ¿Era posible que su desarrollo profesional dependiera no solo de su habilidad técnica, sino de cómo colaboraba con los demás? Esta reflexión lo sacudía, se encontraba ante un giro inesperado en su travesía profesional que podría redefinir su futuro. Sin embargo, el sonido de su propio corazón le advertía que no había tiempo para dejarse llevar por la autoindulgencia. Enfrentar al jabalí implicaba decisiones críticas que pondrían a prueba su liderazgo, habilidades y la nueva estructura de su equipo. Diego inspiró hondo y se preparó para actuar, la adrenalina fluyendo por sus venas. La tormenta continuaba, pero la respuesta a su creciente ansiedad se entrelazaba en el compromiso de su nueva alianza. La tormenta en su interior reverberaba, podía ser el momento de la verdad en su carrera, enfrentándose a un futuro incierto pero lleno de posibilidades. Mientras se lanzaban hacia adelante con determinación, un último sonido resonó entre los árboles. Algo más se acercaba, y Diego se dio cuenta, no solo estaban ante un desafío, sino ante la posibilidad de descubrir quién era realmente como veterinario y como ser humano. ¿Sería capaz de capitalizar esta experiencia para cambiarlo todo, o su miedo le haría tropezar antes de alcanzar su verdadero potencial? La respuesta estaría en la próxima decisión que tomarían. La confrontación que se avecinaba transformó aquel instante en un torbellino de emociones y pensamientos. El corazón de Diego latía con fuerza, acompasado por el susurro de la lluvia, que parecía ofrecerle una extraña compañía en su lucha interna. Nunca había imaginado que un regreso imprevisto de un antiguo colega podría desatar tal tormenta de realizaciones en su mente. La presión de actuar, de ser un verdadero líder incluso en la vorágine, podía ser su oportunidad de reivindicarse. Clara y Francisco compartieron miradas que contenían una mezcla de determinación y ansiedad. Diego sintió que el peso de su equipo descansaba en sus hombros, y esa carga le confería un inusitado sentido de propósito. En un instante, se dio cuenta de que su evolución no se trataba solo de desafíos externos, sino de la sinergia que podían crear juntos. Formemos una estrategia, propuso Diego, su voz más firme que nunca. La brillantez de su idea le iluminó un sendero en medio de la confusión. La lluvia comenzó a amainar, como si deferente hubiera otorgado un breve momento de claridad. A medida que esbozaban un plan, Diego se sintió impulsado a cuestionar su formación y sus habilidades. ¿Hasta qué punto podría utilizar su conocimiento técnico para guiar a su equipo? Sabía que la teoría era importante, pero los instintos prácticos de Clara y la experiencia de Francisco serían igualmente cruciales. Era un equilibrio delicado entre el conocimiento académico y la intrepidez del campo, y por primera vez, se vio listo para conjugar ambos mundos.
Mientras delineaban la estrategia, su mente comenzó a vislumbrar una verdad profunda: el liderazgo no se trataba de tener todas las respuestas, sino de escuchar, integrar y actuar de manera colaborativa. Recordó las veces en que había sentido la necesidad de competir, de ser el mejor en lugar de aprender de los demás. Esa mentalidad ya no era viable ante la magnitud del desafío que se presentaba. En ese momento, Diego entendió que su valía radicaba en su habilidad para unir fuerzas, en la creación de una red de apoyo, un ideal cada vez más relevante en un campo que solía ser dominado por el individualismo. Con nuevos bríos, comenzaron a acercarse al jabalí. Diego recordó una parte de su formación, una técnica que había olvidado: la importancia del respeto hacia los animales salvajes. En lugar de enfocarse únicamente en la necesaria intervención, propuso un enfoque más gentil que priorizara establecer una conexión tranquila. El jabalí no era solo un obstáculo, era un ser vivo que merecía empatía. Esa epifanía no fue solo un reajuste de estrategia, sino una revelación sobre su propio enfoque hacia su carrera. La medicina veterinaria, tras esas lecciones de humildad, podía ser un campo donde la cooperación y la comprensión condujesen a un éxito mayor del que jamás podría alcanzar en solitario. Diego y su equipo se movieron con cautela, listos para enfrentarse no solo al peligro físico, sino también a la dignidad de lo que eran como profesionales. La figura del jabalí, antes temida, ahora resonaba como una oportunidad para aprender. Este, en el fondo, era el desafío que les permitiría crecer. Sin embargo, justo cuando comenzaban a implementar su estrategia, un crujido entre los arbustos hizo que sus corazones se detuvieran. Diego se dio cuenta de que había algo más acechando en la oscuridad, un nuevo elemento que podría cambiar completamente el rumbo de su misión. Con cada uno de sus sentidos alerta, no solo aguardaban por el jabalí, sino también por la verdad que pronto se desvelaría ante ellos. La adrenalina crecía al tiempo que su destino se perfilaba en el horizonte, listo para ser enfrentado. ¿Serían capaces de afrontar su miedo y crecer juntos en este proceso? La resolución estaba a punto de cobrar forma de manera inesperada. Diego sintió como la tensión en el ambiente crecía. La oscuridad se había vuelto más densa, y el crujido entre los arbustos resonaba como un eco de sus propias inseguridades. Se volvió hacia Clara y Francisco, y un instante antes de hablar, una oleada de dudas lo invadió. ¿Estarían listos para un desafío aún mayor? La pregunta lo perturbó profundamente, pero en lugar de dejarse llevar por el pánico, respiró hondo y sostuvo su mirada. Esta vez, era diferente. No se permitiría ceder ante la incertidumbre. Mientras el sonido se intensificaba, Diego concentró sus pensamientos en las habilidades de ambos miembros del equipo. ¿Cómo podían usar sus talentos únicos para no solo sobrevivir, sino también prosperar en esta nueva situación? La experiencia de Francisco con la fauna salvaje y la sensibilidad de Clara hacia el bienestar animal se erguían como pilares fundacionales sobre los cuales debía construir su estrategia. Necesitamos movernos, pero con cuidado, dijo Diego, y la firmeza de su voz contrastó con la mancha de temor en su interior. Estaba comenzando a entender que liderar no significaba no temer, se trataba de actuar a pesar del miedo. La noche avanza, y los instintos de Diego comenzaron a fusionar el conocimiento teórico recibido en la universidad con la realidad palpable del momento. Se dio cuenta de que había dejado de ser un espectador en su propia vida profesional. Ahora era el arquitecto de su destino, un desarrollo que era tanto interno como externo. En ese preciso momento, su enfoque se centró en la importancia de cada decisión, en su capacidad para sobrepasar sus inseguridades y tomar acción. Las sombras por fin se despejaron, y ante ellos apareció la figura de un rinoceronte atrapado en un caparazón de caracol gigante. La incredulidad lo invadió, jamás habría previsto un escenario así. La actitud de Diego, inicialmente con miedo y duda, se transformó en una curiosidad fresca y asombrosa. El rinoceronte, atemorizado pero lleno de una fuerza natural, se convirtió en el símbolo perfecto de lo que él mismo estaba viviendo, atado por sus propios miedos, pero con un potencial enorme esperando ser liberado. Esto es un llamado a la acción, exclamó Diego, la resolución surgiendo con fuerza renovada. No podemos permitir que este ser sufra. Si hacemos esto bien, podemos no solo ayudarlo, sino también aprender de él. El equipo se preparó para intervenir. Mientras Clara y Francisco se movían en conjunto, Diego sintió que su liderazgo se solidificaba. No se trataba de él solo, su éxito dependía de los talentos de los demás y su habilidad para facilitar un trabajo en equipo efectivo. La conexión que empezaron a crear en ese instante, trabajando juntos, contrastaba con el individualismo que había dominado su carrera hasta ahora.
Sin embargo, la situación se tornó precaria cuando el rinoceronte comenzó a moverse nerviosamente, y el caparazón no parecía ceder. El temor de provocar una reacción violenta surgió en la mente de Diego. ¿Estaría tomando la decisión correcta? La presión lo asaltaba, pero en lugar de hacer una pausa, decidió seguir adelante. Tenía que confiar en sí mismo y en su equipo. Pero justo cuando comenzaban a implementar su plan para liberar al animal, un sonido ensordecedor irrumpió en la noche. Diego giró sobre sus talones, la adrenalina inundando su cuerpo. Este giro inesperado podría no solo poner en riesgo la misión, sino también desvelar verdades ocultas sobre sus propias fortalezas y debilidades. Estaban a punto de enfrentar un nuevo y peligroso reto que incluso podría sobrepasar la situación del rinoceronte. El tiempo se había detenido, era el momento de descubrir quiénes eran realmente, tanto como equipo como individuos. La siguiente acción, dijese lo que dijese el destino, sería la que definiría su camino. ¿Cómo responderían ante lo inesperado? La respuesta era incierta, pero la promesa de un crecimiento impresionante se perfilaba en el horizonte. Diego respiró hondo mientras los ecos de la tormenta comenzaban a calmarse. La desbordante adrenalina en su cuerpo le hacía sentir más vivo que nunca, y, en ese instante, comprendió que no estaba solo en esta travesía. La llegada de Clara y Francisco había transformado lo que era un desafío titánico en una oportunidad colectiva. El miedo que había sentido al enfrentarse al jabalí ahora se había convertido en motivación compartida. Mientras Diego miraba al rinoceronte todavía atrapado en el caparazón de caracol, reconoció que el verdadero reto no era solo liberar al animal, sino liberarse a sí mismo de los grilletes de sus propias inseguridades. Había pasado demasiado tiempo sintiéndose como un aprendiz, dudando de su capacidad para ser un líder. Ahora, con su equipo de soporte a su lado, estaba listo para enfrentar cualquier adversidad. Con un nuevo sentido de propósito, formuló una rápida estrategia. Francisco, tú y Clara, entren en contacto con el rinoceronte. Deben asegurar que se sienta seguro mientras trabajo en liberar el caparazón. Les prepararé algunas mantas para cubrirlo. La calma es primordial. Las palabras fluían con confianza, la duda que antes lo dominaba había quedado atrás. El equipo se movilizó de inmediato, y en medio de la energía compartida, un aliento de esperanza renovada recorrió el aire. Clara, con su delicadeza habitual, se acercó al rinoceronte y habló en un tono suave, asegurándole que estaba allí para ayudar. Francisco, por su parte, admiraba el tamaño del animal y notaba la vulnerabilidad que emanaba de su situación. Diego se centró en la tarea a mano. Utilizando las mantas y su ingenio, creó un manto de bienestar. Mientras trabajaba, cada movimiento se sentía cada vez más seguro. Era como si cada palpitación de su corazón se sincronizara con la respiración del rinoceronte, creando una conexión casi mágica. Aprendió que la medicina veterinaria no solo se trataba de técnicas y procedimientos, sino de la conexión con los seres vivos que requerían atención y amor. Con cada paso que daba, la presión era reemplazada por un sentido palpable de logro. Finalmente, con un último esfuerzo, logró liberar el caparazón. En una liberación simbólica, el rinoceronte, ahora libre, salió con un paso titubeante, pero con la dignidad que solo un ser que ha superado una adversidad puede mostrar. Diego sintió lágrimas de satisfacción brotar en sus ojos. No era solo el éxito de la operación lo que lo conmovía, sino la transformación interna que había experimentado. Había probado, más allá de toda duda, que la perseverancia y el trabajo en equipo podían vencer cualquier obstáculo. La mirada del rinoceronte, llena de gratitud, lo validaba como veterinario. Clara y Francisco se unieron a su alrededor, y en un instante, el triunfante grupo se sintió como una familia unida en el propósito de cuidar y preservar el reino animal. En medio del desasosiego previo, ahora había una alegría colectiva que resonaba con fuerza. Diego comprendió que había alcanzado más que un simple rescate, había encontrado su lugar en la comunidad de veterinarios, un reconocimiento auténtico que había anhelado durante tanto tiempo. Mientras el sol comenzaba a iluminar el horizonte, Diego miró a sus amigos entrañablemente. La tormenta los había puesto a prueba, pero también había afianzado su conexión y les había enseñado el verdadero significado de la colaboración. En ese amanecer lleno de posibilidades, ya no deseaba ser solo un soñador. Era un veterinario y un defensor de la vida animal. A partir de ese día, Diego se comprometió a seguir creciendo y aprendiendo, no solo por él,
sino también en honor al rinoceronte que había rescatado y todos los seres que merecían su voz y su cuidado. Con esto, cerró un significativo capítulo de su vida mientras se abría uno nuevo, más sólido y lleno de propósito. Diego se dio cuenta de que había cambiado. Había conquistado no solo un desafío profesional, sino que había emergido más fuerte y confiado. La integración de su habilidad y su capacidad de colaboración les serviría a él y a todos aquellos que tocaría en el futuro. El viaje apenas había comenzado. Por lo tanto, ahora es el momento de que ustedes también continúen este viaje con nosotros. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas y exclusivas que hemos preparado. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que más personas puedan llegar a ser parte de esta comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final increíble. Compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir, este es un llamado urgente a todos los verdaderos fans de historias de superación personal. Su apoyo es indispensable para seguir creando contenido inspirador.